Bueno, después de este cafecito vamos a abordar la última ponencia de esta tarde, que se titula Ver y ser visto, propaganda política e imagen pública de los notables, las inscripciones honoríficas. Imparte esta charla la doctora doña María del Rosario Hernando Sobrino, profesora titular en el Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. Colabora de forma ininterrumpida desde su fundación en la gestión del Archivo Epigráfico de Hispania. Forma parte de los grupos de investigación Ciudades Romanas y Textos Epigráficos Antiguos de la Península Ibérica. En la actualidad es directora de la revista Girión, del área de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, y miembro del Consejo de Redacción de la revista Hispania Epigráfica, también de la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se centra en la historia de la Hispania antigua, romana y romana, con especial atención a su documentación arqueológica y epigráfica. Ha participado en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales, como UBI Era Lupa o Programa Internacional Petraea Hispaniana. Su investigación ha sido publicada en diversos capítulos de libros y artículos, además de 4 libros, entre los que destacan Epigrafía Romana de Ávila, manuscritos de contenido epiográfico de la Biblioteca Nacional de Madrid y la transmisión de las inscripciones de la Hispania romana y visigoda. Y sin más preámbulos, puesto que vamos justos de tiempo y agradeciendo su presencia en esta sala, dándole la bienvenida a la Civitas Cascantum, cedo la palabra a la profesora doctora doña María del Rosario Hernando Sobrino. Lo primero que tendríamos que hacer es efectivamente definir qué entendemos por inscripción honorífica por inscripciones honoríficas o por título honorario. He traído porque es escueta y lo tenía a mano la definición que consta en el manual de epigrafía latina de Pedro López Barca de Quiroga, donde efectivamente podemos leer que resulta obvio definir como inscripciones honoríficas aquellas que tienen la finalidad de honrar a una persona y más en concreto aquellas que acompañan a una estatua de la persona a la que se refiere la inscripción o que están inscritas en un arco o en una columna levantados en su honor. Efectivamente, esta definición, que es obvia, es también un poco amplia y al mismo tiempo restrictiva, porque habitualmente, y yo así lo haré siguiendo la máxima y haciendo exactamente como hace el profesor Andreu en su propio manual de Fundamentos de Epigrafía Latina, honoríficas también son las inscripciones dedicadas a los emperadores, y yo no voy a tratar de ellas porque conforman un capítulo simple tratado de manera especial. No me resisto a poner la inscripción de los bañales, una de las joyas, y además que fue portada de Hispania Epigráfica, cosa que es importantísima, para efectivamente mostrar cómo la mecánica que rige a estas inscripciones dedicadas a los emperadores no se distingue en absoluto de la que se ejecuta a los particulares, por así decirlo, ¿no? Tanto en los elementos que la componen como en la filosofía que de alguna manera las anima, y de hecho en el propio conjunto de los bañales, pues esta relación absolutamente estrecha entre unas y otras queda de relieve si atendemos a que aquí como dedicante consta un determinado personaje, que es el mismo que consta luego como honrado en un pedestal honorífico a el dedicado, entonces por el título. Bien, partimos de esta definición y también, como pueden ver en la pantalla, hablo de acotación. Efectivamente, yo me voy a referir al caso hispano, normal es la documentación que mejor conozco y la que tengo más a mano por razones obvias. Cierto es que esta acotación y el haberme, digamos, ceñido al caso hispano ha comportado algunas deficiencias que uno se da cuenta cuando trabaja, y es que no siempre hay fotografías disponibles de todas las inscripciones y no siempre son de la calidad que a uno le gustaría, más allá del grado de conservación de un determinado año. Bien, las primeras claves para el análisis, pues efectivamente nos las da Plinio en este conocidísimo pasaje de su Historia Natural, del libro 34, donde trata diferentes materiales y habla particularmente de las estatuas. Y Plinio, el viejo en este caso, para distinguirlo del joven del cual ya hemos hablado, pues efectivamente comenta que esta es una costumbre, la de elegir estatuas a particulares, una costumbre que ha sido tomada de los griegos y que llega a una fecha más o menos tardía a Roma, que ahora mismo se establece pues en el siglo II, es cuando empieza a ser de alguna manera frecuente.
y desde Grecia dice que se extiende a todo el mundo, a todo el orbe de la Tierra, y comenta además, lo que tienen ustedes subrayado en pantalla, que más o menos es una traducción muy libre, viene a decir que a partir de un momento fue absolutamente frecuente que los foros en las plazas públicas de todos los municipios se empezasen a adornar con estatuas. Estatuas que además servían para ahora se me ha encajado la palabra, que ustedes me disculpen, para prolongar la memoria de los hombres, y las prolongaban precisamente porque, aparte de la propia efigie, iban acompañadas, aparte de la propia estatua, iban acompañadas de un letrero en su base que permanecería durante el tiempo. Y yo efectivamente considero que estas son las claves un poco para introducir el tema de la epigrafía honorífica, porque se nos dan los destellos de lo que yo considero los puntos fundamentales. Primero, la exposición pública de estos epígrafes honoríficos, una exposición pública que tiene como marco preferente el marco urbano, la propia URSS. Y de modo preferente, dentro de la propia URSS, efectivamente, el foro. Y aquí quiero hacer una acotación que viene un poco al hilo con lo que estaban comentando con anterioridad en el debate, y es que en el caso hispano, efectivamente, esta práctica está muy bien constatada epigráfica y arqueológicamente en las ciudades de Levante, en las ciudades de la Bética, muy poquito en la meseta, y a medida que nos vamos acercando a ese noroeste va desapareciendo, no nos encontramos epígrafes. Este hecho obedece únicamente a esta casuística que rige el hallazgo de todas las inscripciones. Bueno, pudiera ser, pero lo cierto es que da la sensación de que en determinadas ciudades las élites se manifestaban o se pudieron manifestar o autorrepresentar de otra manera, porque el vacío es bastante interesante. Un segundo punto, una segunda clave para el análisis que podemos reducir de este texto de Plinio es que efectivamente estatua, imagen y el epígrafe componían una unidad. Una unidad que servía efectivamente para la memoria de ese individuo se mantuviese a lo largo del tiempo. Y una memoria en la cual efectivamente era interesante porque se destacaba no solamente el nombre del individuo que había sido homenajeado, sino sus méritos, los méritos que había contraído para hacerse acreedor a este homenaje. Y ello nos lleva a unas últimas claves, que es que efectivamente estas estatuas acompañadas con sus epígrafes, efectivamente lo que venían era reforzar el prestigio primero de la persona, del individuo que era beneficiado con este honor, por supuesto a su familia, pero al mismo tiempo a la élite de su comunidad en su conjunto y a las élites de todas las comunidades donde esta práctica se manifiesta, sirviendo al mismo tiempo como un código para mostrar el código que regía a la propia élite, una élite que es al mismo tiempo política y al mismo tiempo económica, porque como todos sabemos, en el mundo romano, en las comunidades, en las colonias y en los municipios, la práctica política tenía que venir refrendada por una desahogada posición económica, si no uno no podía acceder a estos cargos, de los que luego hablaremos con algunos ejemplos. Y por otro lado, esta estatua y este epígrafe no solamente beneficiaban a la persona, a su grupo familiar, a la élite, a su conjunto, sino que además beneficiaban a la comunidad entera, eso está claro. Primero el principal, o si queremos más directo, porque el hecho de elegir estatuas contribuía a adornar, a dar ornato, a embellecer una comunidad dada desde un punto de vista físico. Y en segundo lugar es obvio que esa comunidad se había beneficiado previamente de esos méritos que habían hecho al individuo acreedor a este homenaje. Al mismo tiempo que servían de estímulo, si a un determinado individuo se le ha elevado una estatua con un epígrafe, porque ha hecho esto y esto y esto, pues quien quiera hacer esto y esto y esto será bienvenido y merecerá también un honor similar. Efectivamente, el foro de las comunidades va a ser el escenario preferente para ubicar estos homenajes estatuarios con sus epígrafes. Un foro que, aquí les traigo unas palabras de Juan Manuel Abascal, definido como un gigantesco escenario, donde efectivamente estos homenajes, estas estatuas con sus pedestales, se colocarán como en todo lugar público, siempre con permiso de la curia, esto es, siempre con permiso del Senado local, que es la máxima instancia dentro de estas comunidades, lo cual no significa que necesariamente sea la curia, o sea, el Senado local,
quien sufrague, quien corra con los gastos de este homenaje. Es obvio que en la ubicación de estas estatuas, y no solamente en ello, ya se podía leer un código de quién es quién. Aquí la imagen que tienen en pantalla, supongo que la han reconocido, es la imagen de Segóbriga. Yo, por razones obvias, no traigo más imágenes de los bañales ni de su epigrafía, porque entiendo que aquí se conoce muy bien y no es necesario que yo insista en ello. No porque se me haya olvidado ni no lo considero importantísimo, sí. Como digo, rige un código. El lugar de ubicación, si estás en una posición más central o si estás en las calles adyacentes, eso tenía un significado. Como tiene un significado la tipología de la estatua que acompañaba ese pedestal, que podía ser ecuestre o que podía ser sedente, etcétera, etcétera. Como también eran significativos el material. Todos esos eran códigos que se entendían muy bien en su momento y que efectivamente daban carta de naturaleza. Son muy poquitos y por eso traigo el caso de Segóbriga, los casos hispanos de foros que han podido ser excavados en su extensión y que han dado materiales en este sentido. Y digo que el de Segóbriga es un magnífico ejemplo, aparte por ser una de las comunidades de la meseta donde son escasos los ejemplos, tanto arqueológicos como epigráficos. Esta sería su reconstrucción y aquí, como pueden ver, pues bueno, con esta infografía se ve como el foro estaba adornado con sus estatuas, algunas importantes en el punto central, estatuas ecuestres, etcétera, etcétera. La mosca. Y efectivamente en esta excavación de Segóbriga ha quedado muy claro cómo en el foro se iba colmatando de estatuas y al final el espacio era muy abigarrado. En el foro de Segóbriga se ven muy bien, y así nos lo explican sus excavadores en sus diferentes artículos, cómo, aunque en la mayor parte de los casos solo han subsistido las basas de estos pedestales, estos pedestales unos se iban apoyando con otros, unos iban siendo sustituidos con otros, porque iban, como digo, colmatando el espacio. Y de hecho también hay una inscripción muy conocida del ámbito africano, donde efectivamente se dice que, con permiso de la curia, en un determinado momento hubo que quitar estatuas del foro porque directamente no se podía caminar. Estaba angosto ya el espacio para poder deambular por este espacio, que era un espacio obviamente representativo, la plaza pública, lugar de reunión y lugar de intercambio de impresiones, entre otras cosas, además de estar rodeado por los edificios principales y los más emblemáticos de cada una de las comunidades. Aquí tienen como, efectivamente, para nuestra desgracia, como digo, aunque la estatua y la base con la inscripción componían una única unidad, lo cierto es que a nosotros nunca, o en escasas ocasiones, nos han llegado, digamos, de manera conjunta. El paso del tiempo, incluso en la propia Segóbriga, donde ya los propios materiales fueron reutilizados en una época posterior, a la época alto imperial, es muy raro que se encuentren los dos elementos unidos. El plano que tienen aquí es un plano, pues, un poco de dispersión de hallazgos, donde efectivamente se nos van marcando con numeritos las diferentes basas de estatua que se han encontrado, y al mismo tiempo se van marcando los lugares donde se han hallado los restos escultóricos que pudieran acompañar esas estatuas. En algunos casos excepcionales, como les marco aquí, pues se ha conseguido identificar una determinada imagen con su pedestal, con lo cual tenemos el mensaje completo, el mensaje iconográfico, y junto con el mensaje escrito, con unos modelos pues togados, que es lo que suele ser habitual. Este sería otro caso excepcional dentro de la propia Segóbriga. Aquí no se han identificado en las imágenes que lo acompañaban, pero sí se conserva un pedestal, que además era un pedestal. Siempre estamos acostumbrados a pensar en pedestales monolíticos, como este que tengo aquí, o tripartitos, con su base y su coronamiento, pero en algunos casos pues estos pedestales estaban compuestos pues, por más de un bloque, o incluso eran placas, y luego colmatado el interior de otro tipo de materiales. Otro caso excepcional y también bien conocido, y además más cercano a este territorio en el que estamos, es el de la Vitolosa, en cuya curia, que es la que tienen ustedes marcado aquí con el número 1, efectivamente se han encontrado en su interior toda una serie de pedestales que efectivamente nos informan de que en este espacio, que era el lugar de reunión del Senado local,
se estaba rindiendo homenaje a determinados personajes. Se han encontrado in situ algunos de ellos, presidido por este pedestal que estaría coronado por una imagen, por un signum en este caso, este pedestal dedicado al genio de la comunidad, de la Vitolosa, y que está financiado por este Marco Clodio Flaco, que es al mismo tiempo uno de los personajes más importantes de la comunidad y que en la propia curia ha recibido algunos pedestales honoríficos que están recordando pues, su actividad. Debió ser un hombre muy activo en su comunidad, aparte que bueno, pues, tenía una carrera bastante interesante. Esa sería la reconstrucción de la curia de la Vitolosa, donde tendrían el pedestal del genio con su imagen y alrededor los pedestales dedicados a los diversos personajes, a Marco Clodio Flaco y a Cornelia Neila, que es una señora que se mostró también muy activa y dedicó diferentes pedestales honoríficos a miembros diferentes de la comunidad y luego, a su vez, ella es receptora de otro pedestal. Bien, si pasamos ya a lo que son las inscripciones propiamente dichas, inscripciones honoríficas localizadas, insisto, en suelo público y, por lo tanto, es la curia quien debe dar permiso para utilizar, para disponer de ella, para dar este homenaje y poder ocupar ese espacio público. En estas inscripciones nos vamos a encontrar, por lo común, una serie de elementos que varían según los casos, pero evidentemente, y como no podía ser de otra manera, el elemento que nunca falta va a ser el nombre del homenajeado, con sus cargos, su cursus honorum, si lo hubiera, el nombre del promotor o de los promotores, que en algunos casos, y sobre todo a medida que vamos avanzando en el tiempo, ocupa un espacio importante dentro de la inscripción. En algunos casos, las causas concretas del homenaje, más allá de las que puedan ser deducibles del estatus de la persona, y en algunos otros casos, las condiciones de la dedicación. Insisto que no siempre tenemos todos los elementos, pero este sería un poco los elementos principales. Dentro de los individuos que se hicieron acreedores de este tipo de homenajes, de estas inscripciones honoríficas con su estatua, nos encontramos en un elevadísimo porcentaje a los magistrados locales de estas comunidades. Yo creo que Enrique Melchor ha calculado en el caso de la Bética, en torno al 50%, si no recuerdo mal. No es la mejor fotografía que se podía traer, pero es la que encontré que me pareció que podía ser interesante para analizar. En primer lugar tendríamos, como hemos dicho antes, el nombre del homenajeado, en este caso Lucio Fabio Fabulo, hijo de Lucio, la tribu Quirina, ciudadano romano con sus trianóminas, su filiación, su adscripción tribal. En segundo lugar tendríamos su cursus honorum, los cargos que había desarrollado. Él fue edil, fue dumbiro por 3 veces y además fue flamen de los emperadores divinizados, que es un cursus, digamos que es el más completo que podemos encontrar prácticamente en la Citerior, porque bueno, no es muy habitual encontrar en el cursus honorum la presencia de cuestores, es bastante poco frecuente, y bien, como mucho a este personaje le faltaría el ser dumbir quinquenal, que sería un poco la coronación, el dumbir encargado del año en el que se efectúa el censo, y coronado su carrera con este sacerdocio local dedicado pues, al culto imperial. Después nos encontraríamos con los dedicantes, en este caso es la República de Mahón, del actual Mahón, en su conjunto, y finalmente pues las causas más o menos concretas, en este caso bastante poco concretas, de la dedicación, que simplemente pues, son muchos méritos. No es muy elocuente, pero bueno, podía ser un epígrafe tipo de estas inscripciones honoríficas. Siempre les pongo abajo la localización, la fuente, la inscripción y la datación siempre según los editores. Aquí tenemos otro magistrado local cuya inscripción honorífica presenta un dato añadido y que nos sirve también para ir añadiendo elementos. Tenemos aquí la imagen y la lectura, creo que son más evidentes. También me sirve para destacar, cosa que no he hecho en el epígrafe anterior, pero tenía la misma factura en este sentido, como el nombre del homenajeado aparece resaltado con letras de mayor tamaño para dar mayor relevancia a su persona.
Aparece su nombre, en este caso Marco Junio Paterno, hijo de Cayo, de la tribu Galeria, que también fue de Umbir, también Flamen, de Roma y de Augusto. Y en este caso pues nos interesa porque se nos dice expresamente que se le está dedicando una estatua por los decuriones, en este caso de Cástulo, de la antigua Cástulo. Y un tercer elemento que nos interesa y que también quiero destacar es que aquí aparece efectivamente la estatua, otra no, por favor. La estatua se la conceden los decuriones de Cástulo, pero efectivamente es la esposa de este magistrado quien efectivamente, como nos comenta aquí la inscripción, acepta el honor o usa el honor que le ha sido tributado a su marido y corre ella con los gastos, impensa sua posuit. Esta era una práctica muy habitual y que además formaba parte del código un poco de la elegancia de estos personajes que eran honrados. Un poco reforzaba el prestigio todavía más de la familia el hecho de decirle al apuriano, no, tranquilos, que esto ya lo pago yo, ¿no? Yo lo sufrago. Efectivamente, también es muy común en las comunidades hispanas que nos encontremos con dedicatorias honoríficas dedicadas a los patronos de las diferentes comunidades. En este caso, les traigo nuevamente dos ejemplares de Segóbriga. Patronos que, como ustedes saben, solían ser miembros bastante prominentes. En este caso son dos individuos conocidos del orden senatorial que de alguna manera actuaban como protectores de esas comunidades en caso de que tuviesen que actuar en su defensa o en su consejo ante instancias superiores. Es bastante frecuente y además de los patronos, como tienen aquí, dedicado a ambos, por decreto de los decuriones, que este era un detalle que todavía no habíamos visto. Es usual, aunque no siempre, porque en los casos anteriores donde queda claro que el homenaje ha sido un homenaje efectuado por la comunidad y por la curia en su conjunto, lo habitual es que nos encontremos esta fórmula por decreto de los decuriones, decreto de curión, etcétera, etcétera. En casos, como digo, no es necesario que aparezca porque va de suyo, pero es un elemento más a tener en cuenta. Y además de los patronos, pues nos podemos encontrar con otros grandes hombres, como es este caso que les traigo aquí de Lisboa, que tenemos una dedicatoria a un personaje muy, muy conocido, y que además es un epígrafe y una familia que da muchos problemas a la hora de colocar en el estemma quién es quién va antes de quién tiene relación con quién, que es este Lucio Cornelio Bocco, hijo de Lucio, de la tribu Galeria, que es salaquiensi, que es de la antigua Salaquia, en Alcácer do Sal, y que fue flamen de la provincia lusitana, además de prefecto fabrum por quinta vez, prefecto de los obreros que habíamos visto ha salido, y tribuno militar de la Legión Octava Augusta, por decreto de los decuriones, en este caso por decreto de los decuriones de Olisipo, de Lisboa. Grandes hombres, pues en este caso efectivamente nos resulta extraordinario que en Olisipo, que está en Lusitania, se quiera homenajear al flamen provincial, pero aquí quizá también, y quizá mis colegas portugueses puedan decirme si hierro o no hierro, pues podríamos buscar otro tipo de explicaciones a este homenaje, como el hecho que Olisipo sabemos que es un puerto importante y la familia de Cornelio Bocco era una familia que tenía unos intereses muy, muy claros, económicos, en lo relativo a la producción y a la comercialización de salazones de pescado. Pues quizá aquí se esté jugando con una doble causa, ¿por qué no? Al flamen, al sacerdote supremo del culto imperial de la provincia, ya no local, sino de la provincia, pero al mismo tiempo le estamos haciendo un guiño a un gran hombre cuya relación nos puede resultar interesante desde otro punto de vista. Hasta ahora hemos hablado de hombres notables, pero también hay mujeres, en torno a un 23%. Los cálculos no son míos, siempre los tomo de Enrique Melchor y estos son cálculos también para la Bética. Aquí tenemos, por ejemplo, esta Licinia Macedónica de Laminium, de Alhambra en Ciudad Real, a la cual efectivamente le está directamente erigiendo el homenaje, el pedestal junto con su imagen, un liberto, Cayo Licinio Dimeles, que dice que se lo dedica a su patrona óptima, a su magnífica patrona, que había sido efectivamente flamínica perpetua. Es usual efectivamente que cuando las mujeres resultan homenajeadas,
efectivamente sean mujeres que han ostentado estos sacerdocios, que como bien saben ustedes, pues para las mujeres dentro de la esfera pública prácticamente era la única parcela en la que podían competir un poco en plano de igualdad con los hombres, puesto que la política pues les estaba vedada. Y aquí interesa también el dato que Cayo Licinio de Imeres nos está diciendo tranquilamente y abiertamente que lo pagó de su bolsillo, su pecunia, y que puso efectivamente el homenaje en aquel lugar que había sido señalado por decreto, en este caso del ordo, de la curia, del ordo decurional. En el caso de Licinia Macedónica es efectivamente fácil de deducir cuál es la causa de que se la erija este monumento. Evidentemente pertenecía a una familia importante, había desarrollado un sacerdocio, y en la propia Alhambra son numerosos los testimonios de los Licini en los cargos más importantes de la comunidad. En otros casos, y sin que... me he saltado. Evidentemente, el prestigio de la familia muchas veces incide en el hecho de que una determinada fémina o dos féminas, como pueden ver en pantalla, reciban honores de este tipo. Aquí traigo también dos epígrafes, son todos muy conocidos, en este caso de la antigua Iliberris de Granada, donde efectivamente los granadinos están rindiendo homenaje a la esposa y a la madre de un cónsul de Quinto Valerio Vegeto, Cornelia Severina, que es la imagen que tienen a la izquierda de sus pantallas. Cornelia, con esto siempre la lío. Y tienen a Etrilia Afra, que es la esposa, en el lado contrario, y que efectivamente aquí las inscripciones no dejan lugar a dudas porque se señala en el caso de la una y en el caso de la otra, madre del cónsul Quinto Valerio Vegeto, esposa del cónsul Quinto Valerio Vegeto, que además era oriundo de la propia Iliberris, con lo cual pues es un poco, esta sería la lectura. Pero como digo, la lectura no siempre es evidente, a no ser que conozcamos el contexto epigráfico, que conozcamos el paisaje epigráfico de una determinada comunidad, porque este epígrafe que les traigo aquí, que está dedicado a Ciliaretusa, por sus hijos, por Pedanio Clemente y por Pedanio Clemente Nidicianus, por su nieto, por su hijo y por su nieto, pues efectivamente no resulta evidente cuáles pudieron ser las causas que hicieron que a Ciliaretusa mereciese una inscripción de carácter honorífico con su refrendo en el lugar dado por decreto de los decuriones. Máxime cuando todo hace sospechar así a simple vista y sin conocer nada más que efectivamente Acilia Aretusa pudo ser una esclava por ese cognomen de origen griego que efectivamente indica en este sentido. Les tengo ahí señalado en color rojo Pedanius porque volveremos sobre ellos unas diapositivas después. Quédense con ello, no lo olviden, Pedanius. Obviamente en algunos casos... pues las causas por las cuales un determinado individuo fue merecedor de un homenaje de estas características son afortunadamente evidentes, se explicitan en la inscripción. Y este es el caso también de un epígrafe de Clunia, en la actual provincia de Burgos, en Coruña del Conde, donde se está rindiendo homenaje a este Cayo Calvisio Sabino, hijo de Ayón, de la tribu Galeria, que fue magister, o magistratus, aquí las dos lecturas, optemos por la que queramos, y considero que mejor magister, y además flamen de Roma y del Divino Augusto, y nos dice clarísimamente cuáles fueron las causas por las que se le elevó este homenaje. Pues ni más ni menos porque Cayo Calvisio Sabino efectivamente regaló al pueblo, se entiende, a la comunidad de los clunienses, trigo en un momento en el que la nona, que eran los servicios de abastecimiento de las comunidades, estaba cara, con lo cual hizo un servicio bastante importante a la comunidad. Un servicio importante que además en el caso de la epigrafía hispana está constatado en muy poquitas ocasiones. Este evergetismo, este acto evergético, ya hemos hablado antes de este capítulo, este evergetismo anonario o evergetismo frumentario en el caso de la península, yo creo que está constatado, sigue prácticamente igual desde hace décadas. No sé si son 6, 7, 8 testimonios, muy poquitos. Efectivamente era un regalo importante y además un regalo necesario. Cuando hablábamos de construcciones sí, no llegamos, en este caso el evergetismo efectivamente venía a cubrir una necesidad
que a lo mejor habían creado los propios productores, las propias élites que controlaban la producción del grano, que podían acaparar y hacer que los precios subieran. Pero eso es otra cuestión. En este caso sabemos que Cayo Calvicio Sabino efectivamente hizo esta ofrenda importante, este regalo importante a su comunidad, lo cual le hizo merecedor de esta dedicatoria. Pero si hablamos de actos energéticos, desde luego el epígrafe más importante, yo creo, y más completo de Hispania es este de Singuilia Barba, que está localizado en el Castillón, en el término municipal de Antequera, en Málaga, en el cual tienen ustedes aquí este Marco Valerio Proculino, que se presenta como hijo de Marco, nieto de Marco y bisnieto de Gayo, de la tribu quirina, y que había sido Dumbir, había llegado al tope en el municipio de Singuilia Barba, y que hizo toda una serie de donaciones a su comunidad, y que por lo mismo nos cuenta en la inscripción, o pongo aquí en tamaño un poquito mayor, que hubiese tíncola exaere con lato, que es otro dato que podemos añadir, otro elemento que no es tampoco muy habitual, o no debió ser muy habitual, o no nos ha llegado más, no es raro, digo que no es habitual, que lo que nos está comentando es que para elevar este pedestal con su imagen a este Valerio Proculino, todos los ciudadanos y los residentes de Singuilia Barba lo que hicieron fue una colecta, y con esa colecta se elevó este monumento. Y es que efectivamente el caso de Valerio Proculino es yo creo que prácticamente único en la epigrafía hispana, porque se nos da todo lujo de detalles al respecto de todo aquello que este Dumbir había regalado a su comunidad, y se va detallando. Lo primero que nos dice es que efectivamente en el año en el que fue Dumbir, aparte de sufragar, como era su obligación, unos juegos públicos, durante el mismo número de días financió unos juegos privados, y no estaba obligado a ellos. Además, y lo hemos visto varias veces con esos grieguecillos, regaló en el mismo día óleo, aceite para los baños, abrió las puertas a hombres y mujeres, a todos los habitantes en nuestro actual sentido de Singuilia Barba, para que pudiesen disfrutar. Además organizó otros juegos en el teatro, es decir, hizo toda una serie de donaciones muy completitas, y son estas donaciones las que el propio epígrafe nos dice le valieron que toda la comunidad, de acuerdo y en su conjunto, le diese las gracias de una manera oficial en el foro, y que además se le pagasen a aquellas víctimas que se iban a inmolar en el acto que lo estaba celebrando. Y además, y esto es muy interesante, no les he sacado la imagen porque verdaderamente se ve muy poquito, aquí el epígrafe está muy machacado. Además, se nos dice que precisamente había administrado tan bien la República, que el ordo local le permitió que eligiese él mismo el lugar en el que iba a establecerse, a disponerse verdaderamente su pedestal junto con su estatua. Es verdaderamente curioso porque normalmente hemos dicho que los epígrafes dedicados a magistrados son prácticamente una mayoría, siempre entendemos que se le están de alguna manera agradeciendo su gestión, ¿no? Aquí se nos dice expresamente que se le está agradeciendo su gestión porque fue muy buena, lo cual siempre induce a pensar que a lo mejor no siempre era buena, ¿no? Tampoco sería extraordinario. Y sobre todo lo extraordinario es que se permita a este individuo efectivamente que elija el lugar en el que se va a emplazar su monumento. Otro dato también bastante poco usual en este tipo de epígrafes es que efectivamente aparezca la fecha consular, que podamos datarlo precisamente en el 110 después de Cristo, porque nos dice que este señor fue Dumbir en el año en que fueron cónsules fulano y mengano, con lo cual nos permite colocarlo en el tiempo de una manera muy precisa. Les había traído la traducción, pero ya se lo he contado yo todo. Si hablamos de mala conservación de los epígrafes, como hemos visto, que he dicho que no he extraído una imagen de las líneas que hacían al caso porque estaba muy machacado, y aquí rescatamos a esos pedáneos de los que hablábamos antes al respecto de la dedicatoria a Cilia. Efectivamente, en este epígrafe de Barcelona, la antigua Barqui, no he podido encontrar una imagen mejor, porque todos sabemos que los epígrafes no siempre están exentos como a nosotros nos gustaría, para poder fotografiarlos y estudiarlos bien.
Pues aquí, como pueden ver, el epígrafe está dividido en dos partes bien diferenciadas, que sería hasta aquí, la primera parte, que es la que tiene en el recuadro. En esa primera parte se nos dice que Primus y Agathopus, que son sus libertos, le dedican, tenemos que sobreentender este epígrafe, esa estatua, Lucio Pedáneo, Eufrón, liberto de Lucio, y queda Seviro Augustal. En este caso estamos hablando de una dedicatoria a un liberto y de un liberto que está realizando pues la única, digamos, el único sacerdocio, la única parcelita de carácter público a la que pueden acceder los libertos por el simple hecho de haber nacido esclavos, que es formar parte del colegio sacerdotal que tributaba culto a los emperadores. Esa sería la primera parte del epígrafe. Y la segunda, que es la interesante para el caso que aquí nos trae, es esta. Porque aquí nos dice que Lucio Pedáneo Clemente, en memoria, en recuerdo de Lucio Pedáneo Eufrón, hizo poner esta basa de mármol porque la precedente, que era de piedra pero forrada con bronce, se había estropeado por el paso del tiempo. Y lo interesante para este caso es que efectivamente se nos da el dato de que esto lo pudo cambiar la inscripción precedente, la base precedente, por esta nueva, porque así lo permitió el ordo de Bárquino. Esto es que para cambiar, para quitar algo que estuviese en un lugar público se necesitaba, puesto que aquello ya era público, también el permiso del ordo, el permiso de la curia. Les comentaba antes que efectivamente en el caso que habíamos visto de la dedicatoria a esta dama de esta misma familia, de la familia o emparentada con los pedáneos, porque ya vimos que sus hijos eran pedáneos, que nos quedásemos con ellos, porque efectivamente esta familia es muy curiosa, es muy numerosa, tiene un porcentaje muy elevado de inscripciones en Barcelona, y salvo el primer epígrafe constatado, creo que es de época Flavia, si no recuerdo mal, todos los demás son pedáneos, pero son casi todos libertos. Casi todos libertos, es decir, conocemos una familia muy bien, pero no la conocemos a través, digamos, de sus miembros principales, sino que los conocemos a través de su prolongación, por así decirlo, que son sus propios libertos. Y recordamos a Cilia Aretusa, aquí nos la encontramos de nuevo, y está haciéndole una dedicatoria a su marido, nuevamente calificado con ese óptimo que es tan habitual, que es Lucio Pedáneo Epícteto, que es liberto de Lucio, que es Seviro Augustal, y efectivamente le está poniendo esta dedicatoria en un lugar dado por decreto de los decuriones. ¿Por qué les traigo esta familia y estos epígrafes? Pues porque confluyen aquí una serie de elementos que rara vez encontramos en epigrafía, y es que podemos relacionar a estos pedáneos con una propiedad muy concreta y con un tipo de explotación y, por tanto, de base económica muy concreta. Lo que tienen ustedes en la parte inferior es un sello, es decir, tal y como lo vemos, estaríamos ante un negativo, un sello para estampar, en el cual tenemos esta simple leyenda de Epícteto, se entiende que es esclavo de Lucio Pedáneo Clemente. Es Lucio Pedáneo Clemente y Epícteto. Epícteto es el que tenemos aquí. Aquí aparece todavía como esclavo y aquí aparece ya como liberto. Bien, este sello se ha encontrado en una excavación, por eso les digo que me ha parecido interesante, en la excavación de lo que es la quela binaria, el centro de explotación vinícola localizado en Veral de Valmora, en Teià, muy cerca de Barcelona. Ahí lo tienen en la imagen. Y con independencia de que sea muy difícil establecer relaciones entre todos los Lucios Pedáneos Clemens, que hay bastantes, y decir quién es muy posible que efectivamente este Lucio Pedáneo Clemente que aparece aquí sea este mismo que aparecía aquí, pero en cualquier caso, como digo, según los estudios que ha hecho la doctora Isabel Rodà sobre esta familia, es más que posible relacionar a estos pedáneos Clementes, con esta explotación en concreto. Y se lo muestro porque efectivamente estas élites rectoras de las comunidades, pues pocas veces sabemos de una manera directa, intuimos, por supuesto, que su base económica es una base
agropecuaria, pero en este caso podemos localizarlo en el espacio y además relacionarlo con un tipo de producción vinícola, que en la antigüedad fue muy importante, que es los vinos de la Layetania, que veíamos en su momento en la diapositiva que nos ha puesto el profesor Velaz a propósito de los pueblos íberos. Como digo, es una situación que se da muy poquitas veces, de poder relacionar con un determinado territorio, con una determinada explotación, las fuentes de riqueza de una determinada familia. Y seguimos hablando de libertos y de mujeres, y efectivamente no hablamos de una mujer cualquiera, sino que estamos hablando de Acilia Plecusa, que tengo la osadía de delante del profesor Ordóñez Agulla de venir a hablar de Singilia Barba. Pero bueno, me lo perdonará. Y digo que no es una mujer cualquiera porque si tiene entrada en Wikipedia, eso ya da un poco la norma, da un poco la idea de la importancia de esta mujer. Aparece en esta obra de mujeres en la historia de España, la entrada la ha hecho María Dolores Mirón, aparece en Mujeres de la Hispania Romana, también la entrada la ha redactado el actual director del Museo de Antequera, si no recuerdo mal, y aparece también con el número 166 en el reciente catálogo de 250 mujeres hispano-romanas de Pilar Pavón, que se ha publicado este año en la editorial de la Universidad de Sevilla. Y es que efectivamente esta señora merece este puesto. La inscripción que ven en pantalla aparece como realizando realmente la dedicatoria del honor que le habían hecho a su marido, el Ordo de Cunión. Es Acilia Plecusa quien le financia la dedicatoria in pensam remisit. Nuevamente yo me hago cargo de los gastos, muchísimas gracias, pero ya lo pago yo. La dedicatoria que se está haciendo a Manio Acilio Frontón, de la tribu Quirina, que es de Singilia Barba, seguimos en el mismo territorio, que fue prefecto de los obreros, es decir, es un personaje importante. Aquí no estamos viendo ninguna magistratura local, sino sencillamente lo que se nos está señalando es que formaba parte de la prefectura de los obreros y que por tanto se encontraba ya en otro escalón, se encontraba ya en el orden ecuestre. Y efectivamente la dedicatoria la permite la curia de la localidad, por decreto de los decuriones, de los municipios, del municipio singuiliense barbense. Y lo interesante es que y por eso traigo aquí a esta mujer, Acilia Plecusa, es que indica expresamente que se lo está dedicando a su marido, pero también a su patrono. Esto es, Acilia Plecusa era también una liberta. Ya de por sí con este epígrafe, podíamos estar hablando de que se trata de un caso de promoción social bastante evidente y bastante notable. Una antigua esclava que es liberada y contrae matrimonio con su antiguo dueño, porque por eso comparten el nomen, Acilia, que además no es un personaje importante dentro de la comunidad y más allá. Lo interesante de Acilia Plecusa es que desplegó todo un programa familiar bastante completo y además muy homogéneo desde el punto de vista físico. Por desgracia, uno de los epígrafes, el que dedicó a su hijo, se nos ha perdido y solo lo conocemos por tradición manuscrita, pero conocemos el pedestal que dedicó a su hija. Conocemos el pedestal que, si no dedicó ella, su nombre aparece y aparecerá por algo, que dedicó a su nieta, y lo mismo el que dedicó a su nieto. Como ven, son pedestales muy similares y todos ellos estarían en el foro de Singilia Barba juntos y sería bastante representativo. Además, esto nos permite establecer el estemma, viendo de este matrimonio entre Marcus Aquilius Fronto y Acilia Plecusa, los dos hijos conocidos, quizá pudo haber más, Marcus Acilius Flegon, sobre el que luego volveremos, y Acilia Septumina, y luego ya los nietos. Digo que es algo bastante poco frecuente, que haya tantos testimonios. En el caso del hijo es interesante enmarcar cómo frente a la hija, frente a Acilia Septumina, que aparece con su filiación perfectamente marcada, es hija de Manio, en el caso del hijo no aparece la filiación. Y esto significa que cuando Flegón nació, su madre todavía era esclava y por tanto él es un liberto también.
Y es interesante porque efectivamente en este epígrafe honorífico que Acilia Plecusa dedica a este hijo, lo que nos aparece es precisamente este dato refrendado, porque el Santísimo Ordo de Singuilla Barba, Santísimo aquí en el sentido de que es virtuosísimo, que no es habitual en este género de dedicaciones, le dio o le permitió a este Acilio Flegonte el portar los ornamentos de curionalia, es decir, el comportarse como si fuese un decurión, pero sin serlo, porque esa marca del nacimiento esclavo no se lo permitía. Pero lo que está haciendo Acilia Plecusa, que posiblemente cuando eleva toda esta serie de pedestales, pues ella viuda, es de alguna manera impulsar a su familia, mostrarla y de alguna manera ponerle en ese escaparate que era verdaderamente necesario. Además, la propia Acilia Plecusa le va a dedicar 2 pedestales a otros amici influyentes, que aparece Amico Óptimo y Amica Óptima, que son 2 personajes también, es un procurador de la Bética, ni más ni menos, Julio Magno Rufo Magoniano, y su esposa. Con la erección de estos pedestales, que nos puede estar hablando de posibles relaciones a otros niveles, sin duda lo que estaba haciendo Acilia Plecusa era intentar reforzar todavía más su prestigio. Dato curioso, y con esto ya termino, no sé cómo he ido de tiempo porque yo soy muy mala calculando, es que se ha dado otra circunstancia también muy poco común, y es que se haya encontrado, y además de una manera fortuita, al hacer unas obras para la línea férrea entre Antequera y Bobadilla, si no recuerdo mal, se encontró la tumba, el mausoleo de los Acilios, y se encontró el epígrafe funerario de Acilia Plecusa, con lo cual ya parece que vamos un poco completando su vida. Lo que tenemos es sin duda una mujer que debió ser bastante valiente, por lo menos desplegó todo su potencial, y efectivamente su tumba es bastante modesta, o su epígrafe funerario es bastante modesto si lo comparamos con esos pedestales absolutamente maravillosos que hemos visto en su momento. Hay quien dice que quizá su patrimonio en este momento estaba disminuido, no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que yo creo que Acilia Plecusa es un buen ejemplo de cómo las élites hispanas se autorrepresentaban y gastaban donde sabían que iban a ver y donde iban a ser vistos. Muchas gracias.